Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Por esta ocasión les vamos a mostrar un videito más. A petición de una suscriptora nos pidió que si podíamos sacar lo que es una malla levantapompas, así le llamamos nosotros acá. Este va a ser nuestro molde. Esta va a ser la parte del trasero y esta es la parte del delantero. Yo a este molde le estaré poniendo una bolsa, que es esta, miren. Esta se corta de esta forma, estas son las piezas y van a ir en nuestra parte del delantero. Nuestro delantero va a llevar esta parte de aquí, miren, esta cortada, porque por aquí es por donde va a ser la entrada de la bolsa. Lo que es un trasero normal de una malla lleva el tiro de aquí recto. Hagan de cuenta que lleva de aquí así, lo que es así recto, pero nosotros queremos sacar lo que es levanta pompa, por eso el corte de aquí no va recto. Aquí, si se dan cuenta, lleva como una curvita. Esto va a ser como si fuera una bolsa, le va a dar como la figura de bolsa aquí, y aquí va a llevar 3 pinzas. Eso también nos va a ayudar para que toda esta parte de aquí haga como bolsa. Le vamos a meter lo que es esta pieza de aquí, para que al momento de que le hacemos las pinzas, estas queden bien fijaditas, y esta parte también le va a hacer la función de que nos va a dar más estabilidad en lo que es la parte esta de aquí, de lo que es la bolsa. Con estas pinzas y este corte aquí, esto va a bolsar, y esa va a ser la función de levantapompas. Esa va a ser Estas van a ser las diferencias de lo que es una malla normal y esta malla que va a hacer esa función. Entonces se van a ocupar 1, 2, 3, 4, 5 y lo que es nuestra pretina, 6 piezas. Ahorita estaremos pasando a marcar nuestras piezas. Aquí ya tengo mi tela por mitad, doblada por mitad. Mi tela estira hacia aquel lado y mis mallas las tengo que marcar así. Entonces vamos a empezar a marcar nuestras piezas. Aquí estas son las marcas que le voy a hacer de las pinzas. Ya al momento de que una mi prenda, aquí con la recta le doy las pasaditas. De una vez voy a marcar esta pieza de aquí. Si se dan cuenta, no da a la misma distancia de aquí. Es porque como mis pinzas van a juntar un poquito, al momento de que juntan va a dar la medida de esta pieza. Entonces paso a marcarlas. Queda un poquito más adentro. Ahora yo estaré pasando a marcar lo que es mi delantero. Aquí, como les digo, ya va en par. Ya cada pieza que se está marcando ya lleva su par. Aquí marco lo que es la parte de la bolsa. Y nos quedó de esta forma, miren. Ahora mi bolsa, esta no la puedo poner así. Como estaba de esta forma, así mismo se tiene que marcar. Yo agarro y la pongo de esta forma.
la marcamos. Y como esta va de esta forma, esta la podemos marcar aquí. Así nos quedó, miren. Vamos a empezar a cortar. Aquí le vamos a pasar a marcar las pincitas. Solamente le damos un pellizquito allí y ya después ya sabemos dónde le vamos a hacer cada marquita. Esta malla la estamos cortando en tela acrílica. Es una tela muy adecuada para cortar este tipo de prendas. Como lleva licra y estira, este tipo de telas te ayuda mucho para este modelo que se está haciendo, lo que es el levantapompas. Así nos quedó el delantero, miren. Aquí va a ir su bolsita. Este es un par de bolsa. Esta es su otra pieza. Estas van así, miren. Aquí va a ir cosido. Y aquí vas a meter tu mano. Y aquí tenemos nuestra pretina. La sacamos del pedazo que nos sobró en la orilla. Aquí la pretina va por mitad. Le hacemos sus picos aquí, porque estos son los que nos van a ayudar a que junte nuestra pretina. Esta va de esta forma, miren. Esta la cortamos de la parte que nuestra tela no se cortó, para que al momento de abrirla alargue. Así nos quedó, miren. Ahora vamos a pasar a coserla. Bueno amigos, por aquí ya tenemos lo que es el trasero. Vamos a unir esta piececita de aquí. Esto va a ir por pasos lentos. Primero esta piececita y ya después vamos a hacer lo que son los estos. Bueno, primero unimos este y ya después vamos a ir con las bolsas para dejar todo listo y pasarlo en la recta. Vamos a unir la pieza esta que va del tiro. Esta de aquí, no esta de acá. Esta, miren. Esta la dejamos lista para cuando hagamos las pinzas. Ya después esta se va a unir de aquí. Ahora vamos a unir lo que son las bolsas. Agarramos un par de cada una y la vamos a unir de esta forma. Esto nos va a quedar así. Entonces estas bolsas ya las dejamos listas. Ahora vamos a pegarlas aquí en lo que es estas piezas. Yo voy a agarrar mi primer bolsita y la voy a unir de esta forma. Miro que el lado de la cara, el lado bueno, quede hacia adentro. Igual mi prenda
la cara buena queda hacia adentro y pasamos a unir esto así, porque después se le va a dar vuelta así y vamos a pasarle en la recta aquí de esta forma. Así nos quedó, miren. Ya después damos vuelta y pasamos en la recta por aquí y nos va a quedar de esta forma, miren, así. Aquí va a estar la bolsa dentro. Este ya lo dejamos listo. Ahora vamos a unir el otro. Hacemos el mismo procedimiento. Igual, si se dan cuenta, al momento de que damos la vueltecita nos queda aquí la bolsa. Ahora vamos a ir a pasar a la recta, a pasarle por aquí. Esto nos va a dar un trabajo mucho mejor, una vista mucho mejor, un terminado mejor. Vamos a la recta. Entonces aquí, como les decía, esta es la pasadita de la bolsa. Vamos a pasarle con la recta. Y así nos quedó. Y ahorita vamos a pasarle a la otra. Y así nos quedaron las pasadas de nuestras bolsas. Miren, esta y esta. Ahora vamos a pasar a hacerle las pinzas de lo que es el trasero. Por aquí ya tenemos lo que es nuestro trasero, miren. Vamos a empezar a hacerle lo que son las 3 pinzas. Aquí tenemos la marquita de las 3 pincitas que les dije. Vamos a tratar que esta pinza quede como sesgadita hacia adentro. Esta también. Y esta sí va a quedar recto. Al momento de que doblamos nuestra tela, de esta forma, vemos dónde nos quedó la pinza. Aquí está, miren. Y doblamos un poquito hacia acá. Jalamos un poquito más de esta parte para que nos quede como sesgadita. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a coser de lo que es de medio centímetro, de aquí a aquí medio centímetro, y le vamos a ir dando hasta que quede nada. Pero antes de salir aquí tenemos que darle su remate de lo que es la puntada de seguridad. Nuestras pinzas vamos a tratar de dejarlas de lo que son 4 centímetros, más o menos hasta por aquí, miren. Esta va a ser la medida. Entonces metemos nuestra pieza de aquí como medio centímetro, le damos su rematito aquí y le damos a que quede en nada y le hacemos su remate. Y nos quedó de esta forma, miren. La siguiente sí va a quedar recta. Si ven, esta quedó como hacia adentro, la otra también va a quedar como hacia adentro y esta va a quedar recta. Entonces doblamos nuestra tela, vemos en dónde nos quedó la pinza, la doblamos parejita y ahora agarramos medio centímetro, le damos su remate y le damos a quedar en nada.
nos queda de esta forma. Miren, si se dan cuenta, aquí nos da como medio centímetro y de aquí vamos hacia afuera y su remate. Nos quedó así. Ahora hacemos la siguiente. Aquí el doblez se lo hacemos para que esta cierre como sesgadita. Agarramos medio centímetro, le damos su remate y le damos a salir en nada y su remate aquí. De esta forma, miren, medio centímetro y salimos a nada. Y así nos quedó, miren. Si se dan cuenta, aquí nuestra tela levanta hacia arriba. Esta va a ser como lo que es la parte esta, miren, así va a quedar. Más aparte el corte este sesgadito, todo esto va a ser bolsa. Y es lo que nos va a dar el efecto del levantapompas. Ahora de aquí vamos a pasar a unir en la overlock. Bueno, pues yo aquí ya tengo mi delantero. Si se dan cuenta, estas son las bolsas, miren. Yo lo que acostumbro aquí, como estas piezas se pueden al momento de que la cosemos, se pueden patinar y te puede quedar una bolsa de un tamaño y la otra de otro tamaño, porque se te puede mover aquí la tela. Entonces yo lo que hago para que esta distancia de aquí a aquí me quede igual que la otra, le doy una pasadita aquí con la overlock para que ya no se me mueva tanto aquí como aquí. Este proceso se lo recomiendo para que le dé mucha más calidad a tu prenda. Aquí con esta pasadita ya no se te va a mover tu tela de aquí, de ningún lado. Simplemente hay que acomodarla bien en tu base y aquí para que ya no se te mueva al momento de que pegas las otras piezas. Esto te le va a dar calidad a tu prenda con una pequeña pasadita, solamente para que no se te mueva tu tela. De esta forma, miren, así ya cuando tú unas el trasero con tu delantero, esta pieza ya no se te mueve y te quedan las dos piezas de la misma medida. Si ven, aquí nuestro delantero quedó de la misma medida. Estas piezas, miren, no se nos movieron, nos dieron de la misma altura de aquí y de aquí. Eso nos da una mejor calidad de nuestro trabajo. Ahora vamos a pasar a unir lo que son los delanteros, que son así, miren. Vamos a unir lo que es el tiro de nuestros delanteros. Nos quedaron de esta forma. Ahora pasamos a unir lo que es el trasero. Vamos a unir el tiro para también ponerle lo que es esta piececita. Aquí vamos a tomar muy en cuenta que al momento de pasarle en el tiro no le cortemos lo que es esta piececita.
lo que es la curvita esta, para que esta nos haga lo que les comentaba, lo que es el efecto levantapompas, porque si se lo cortamos pues no nos haría el efecto. Aquí le damos con cuidado para que no le vayamos a cortar esa tela de más. Y nos quedó de esta forma, miren. Si se dan cuenta, aquí hace como una curvita. Eso ya con sus pinzas nos va a bolsar aquí de esta forma, miren. Si ven, esto es lo que nos hace el efecto de la vueltecita y las pinzas. Bueno, pues ahora vamos a pasar a pegarle lo que es esta piececita. Tenemos que encontrar cara con cara de esta forma y se la vamos a pasar a pegar. Aquí lo vamos a hacer con mucho cuidadito, ya que, como les he dicho en algunos videitos, ya lo que es esta vueltecita es un poquito complicado aquí hacerlo. Y nos quedó de esta forma, miren. Vamos a estarle pasando lo que es las pasadas de seguridad. Esto es para que igual nuestro trabajo quede con un terminado mucho mejor. Bueno amigos, por aquí ya tengo lo que es la parte del trasero, las dos partes. Ahora voy a pasar a darle la puntada de seguridad por esta parte de aquí y por el tiro. Como la costura de aquí de estos lados se va hacia arriba para acá así, entonces yo voy a empezar por lo que es la parte de abajo, de esta forma, miren. Por aquí le voy a pasar esa puntada de seguridad, que es muy importante para que nuestra prenda tenga una calidad mucho más mejor. Y de aquí, antes de sacar lo que es la parte del delantero, vamos a hacerle ya la última pasada de lo que es este pedacito. Y así son como nos quedaron todas nuestras pasadas de seguridad. En la collareta, miren, esta de aquí, esta del tiro del trasero y esta del tiro del delantero, sus pasadas en sus bolsas. Y ahora vamos a pasar a unir lo que es el trasero con el delantero de esta forma, miren. En los costados vamos a unirle y ahorita vamos a continuar. Ya que le hicimos la que cosimos los primeros costados, aquí se dan cuenta que la pasadita que le dimos aquí para que no se nos moviera nuestra bolsa y nos quedara de la misma medida no se nota. Aquí fue porque ya con el trabajo de la overlock ya esta costura se va a tapar. Igual esta de acá, cuando le pongamos la pretina, esto se va a tapar y ya no se va a ver feo. Aquí el corte que le hicimos da seguimiento de aquí de la bolsa, si se dan cuenta. Esto nos quedó un trabajo muy bien hecho de aquí y da seguimiento para acá. Esto es trabajo de calidad, miren. Ya nada más al ratito vamos a pasar a hacerle la otra puntada de seguridad con la collareta o recubridora aquí en este lado, miren, para que nos quede la misma puntada de seguridad que esta de aquí o que de los tiros. Y ahorita vamos a seguir uniendo lo que es el otro costado. Bueno amigos, y ahora así fue como nos quedó, miren lo que es nuestro trasero, nuestro delantero. Ya le unimos los costados, le hicimos su pasada de seguridad, el tiro la lleva, aquí su bolsa, miren. Ya ahorita vamos a pasar a unir lo que es la parte del tiro. Estos son los costados
vamos a unir lo que es el tiro y vamos a poner la pretina. Y así es como nos va quedando, amigos. Ya unimos lo que es el tiro, los costaditos, sus bolsas, sus puntadas de seguridad. Ahora vamos a ponerle la pretina. La pretina, como siempre les digo, a mí me gusta unirla de esta forma. La pongo así, la doblo por mitad. Si se dan cuenta, aquí tiene como una bajadita. Esa nos ayuda para que nuestra pretina cierre un poquito de la parte de arriba y no quede floja, no se les caiga. Para eso le hacemos esa bajadita y ahora la unimos. Si se dan cuenta, el corte no es recto, sino es poquito sesgadito. Ya que tenemos esta parte de aquí, volteamos nuestra pretina de esta forma. Y si se dan cuenta, aquí nos hace la bajadita del delantero. Ahora simplemente hay que marcarla como siempre lo hago para que nos quede bien distribuida la tela. Vamos a marcarla bien por la mitad. Aquí yo le hago su marquita y vamos a pasar a ponérsela. Y así fue como nos quedó nuestra malla. Miren, nuestra pretina ya se la pusimos. Si se dan cuenta, hace una forma muy bonita aquí. Tiene sus bolsas. Esta parte de aquí, como les digo, aquí no va el corte recto para que nos haga esta bajadita. Si se dan cuenta, hace una figura muy bonita aquí. Ahora vamos a pasar a ponerle lo que es la pasada de seguridad en nuestra pretina y en lo que son las patas en la parte de abajo. Y así fue como nos quedó, amigos, nuestra malla. Miren, si se dan cuenta, aquí el efecto que les digo de las pinzas, del corte de aquí, si se dan cuenta, aquí levanta. Entonces esto es lo que nos hace lo que es el tipo bolsa, para que levante. Nuestra pretina, el cortecito se lo hicimos allá para que cerrara aquí. Si se dan cuenta, aquí arriba es más cerradito que aquí abajo. Entonces eso también nos ayuda para que al subir la malla nos esté bajando. Ahora la bolsa de mujer pues va lo que es aquí en esta parte de arriba. La de hombre va casi a los lados. Así fue como nos quedaron nuestras bolsas, miren. Y ahorita vamos a pasar a modelarla en nuestra ayudante. Si les gustó este video, suscríbanse, denos like, activen la campanita de notificaciones para que les estén llegando las notificaciones de cuando estamos subiendo videitos. Les agradecemos por su apoyo y esperemos que este video les haya gustado. No nos despedimos sino hasta nuestro siguiente videito, amigos.